conocer más detalles de cómo avanza el proceso al interior de la Universidad de Cuenca frente a estas denuncias. Nos acompaña ya aquí el máster Patricio Narváez. Él es el coordinador justamente del proceso de admisión de la Universidad de Cuenca. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Días, pues gracias. Definitivamente son denuncias que no pueden hacer sino preocuparnos, toda vez de que hay una cantidad enorme de estudiantes que buscan un cupo para poder acceder a la educación superior, sobre todo a la educación pública. En el caso de Ciencias de la Salud, que fue motivo de estas denuncias, son alrededor de 8,000 estudiantes que se habrían inscrito para rendir estas pruebas. Coméntenos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ustedes han podido encontrar? De lo que se sabe es una denuncia que hacen los estudiantes de bachillerato del Colegio Asunción a través de un abogado, indicando que efectivamente el examen se habría filtrado y que habría llegado a los estudiantes, en unos casos a través de una compra-venta entre $300 y $600, y en otros casos ya solamente a través de WhatsApp entre grupos, amigos y personas cercanas. ¿Qué han podido conocer ustedes al respecto? Bueno, primero agradecer a Rosana por permitirme estar presente y poder, por supuesto, hablar directamente, ¿no es cierto? Porque a veces en una entrevista puede sacarse de contexto cosas, ¿no? Y eso a nosotros sí nos preocupa. Una de las cosas precisamente que estamos trabajando al interior de la universidad es la ética con los jóvenes, ¿no es cierto? Los comunicadores sociales, los médicos, los docentes y todo. En este caso, lo que nosotros tenemos es únicamente la denuncia del presidente, padres de familia del Colegio de la Asunción, entiendo yo que es de bachillerato. Frente a eso, nosotros lo que hicimos inmediatamente, el señor rector conformó una comisión de investigación. Y también el día de ayer se envió la denuncia a la Fiscalía. Es decir, nosotros hemos dado dos pasos fundamentales en la universidad: conformar una comisión de investigación, a pesar de que no tenemos, nuevamente repito, elementos suficientes como para poder corroborar lo que se dice en redes sociales o lo que se dice después del examen. El otro tema, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que nosotros hemos desarrollado un proceso absolutamente transparente y cada paso que hemos dado han sido con las medidas de seguridad absolutamente estrictas. Tenemos fotos, tenemos videos, tenemos acuerdos de confidencialidad, tenemos bitácoras de los guardias de seguridad que hemos pedido que estén las 24 horas en todos los lugares donde nosotros hemos estado desarrollando el proceso de elaboración tanto del examen como de la toma del examen. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos sorprendió desgraciadamente, no antes del examen, porque antes del examen, no hubo ningún rumor de nada. Es decir, la semana anterior, ¿no es cierto?, hasta el 31 de mayo, hasta el viernes. Además que este era el último examen. Exactamente. Todo el resto de carreras rindieron ya los exámenes el día viernes, los exámenes para acceder a un cupo en Ciencias de la Salud era el último. Así es, sí. Y, por supuesto, esta denuncia llega el día lunes. Entonces, eso nos sorprende. Decimos, ¿por qué no pasó esto antes? ¿O qué pasó? ¿Por qué no nos dijeron antes? ¿No es cierto? Entonces, ahora, Patricio, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón es si efectivamente este examen, que lo hemos podido ver en redes sociales, lo han difundido personas particulares, lo han difundido medios de comunicación, efectivamente este examen corresponde al examen que se tomó ese día. Los estudiantes, en este caso del colegio, al verificar, habían afirmado que efectivamente esas eran las preguntas que les tomaron. En Sora un poco la pregunta, esa es quizás la duda, la pregunta del millón, la duda que nos queda, ¿fue o no fue el examen? A ver, Rosana, y eso es parte de la investigación. Le comento, nosotros no conocemos las preguntas como comisión. Es decir, hubo un proceso de tal seguridad que nosotros, yo, por ejemplo, no puedo atrever a decir si fueron o no fueron las preguntas. Entonces, eso es parte. Pero bueno, es tan fácil como cogerse el examen, como tomarse el examen Rosana, que se tomó y los que está circulando en redes y comparar. No creo que haya dónde perderse. Hay jóvenes que nos han pedido a nosotros, ¿no es cierto? Nos han pedido ver los exámenes de ellos. El rato que nosotros les enviamos por correo, nuevamente pueden decir que esos exámenes estuvieron circulando antes, porque esto pasó después, ¿no es cierto? Entonces, yo le pido, que aclaremos, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto? Es decir, eso es parte de la investigación. Ahora, si nos resulta realmente, un poco, no sé si
decirlo, no sé cómo decirlo, en realidad en el reportaje que hacen antes de este señor abogado, no sé, que le hacen la entrevista, él dice que los exámenes son idénticos, lo único que no tienen es el encabezado del estudiante, y no es así. Es decir, las hojas de preguntas no tenían el encabezado, no tenían el nombre del estudiante. Los exámenes eran personalizados, pero tenían dos estructuras. Una estructura que era un grupo de hojas en las que estaba primero en este caso la certificación de que el estudiante dio el examen. Y por supuesto habían duplicado porque la una se quedaba el docente y la otra se llevaba el estudiante. También estaba el instructivo de los estudiantes que le leía el docente para aplicar esto, y luego de eso estaban las preguntas. Entonces en la hoja de preguntas no había absolutamente ningún encabezado que diga que este examen pertenece a este estudiante, es la cédula de identidad, ni tampoco había código, como sí tenía, ¿no es cierto?, la segunda parte de la estructura del examen, que en este caso es la hoja de respuestas. Entonces yo no sé, ahí sí creo que hay mala fe, ¿no es cierto?, al hacer una denuncia que no conociendo cómo era la estructura del examen, o sea, se atrevan a decir que el encabezado de la hoja de preguntas era personalizado. No era personalizado. Esa era la estructura. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se dicen en las redes sociales, incluso la misma denuncia de este señor Andrés, no recuerdo mucho el apellido, pero, o sea, no tienen fundamento porque están diciendo cosas que no tienen que ver con la verdad. Y eso nosotros podemos demostrar. Lo que sí ha pedido es el presidente precisamente de los padres de familia que se certifique, ¿no es cierto? Y la comisión de investigación, nosotros pedimos que desde el departamento, en este caso que tiene elaboradas las preguntas, ¿no es cierto?, le pase a la comisión de investigación, y ellos por supuesto sabrán responder o certificar si es que corresponden o no estos exámenes a los exámenes que se les aplicó el día. Claro, porque justamente los pedidos son varios, ¿no? Claro. Uno de ellos es sírvase certificar si los exámenes adjuntos, es decir, los que ellos toman, pertenecen precisamente, es la pregunta que yo le hacía hace un momento, si efectivamente pertenecen al examen área 7, los grupos A, B, C, D y E, que fue tomado el día viernes 31. Otra de las peticiones es sírvase realizar las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos, que entendemos que ustedes ya lo han hecho. Se ha conformado la comisión y además está la denuncia en la fiscalía que ayer se presentó. Aquí dice, sírvase comunicar qué acciones van a tomar ante este problema, y la última solicitud es, sírvase otorgarme una copia certificada del protocolo de seguridad para la realización del examen tomado en el proceso de admisión. Son varias, digamos, las peticiones que hacen quienes se sienten, entendemos, afectados, ¿no? Por supuesto, el tema de los protocolos de seguridad, nosotros estamos sacando, por ejemplo, los videos. Eso nos toma a nosotros, o sea, seguimos filmando todavía el proceso. No es que el proceso ha terminado, tampoco se ha paralizado el proceso para nada. Nosotros continuamos en proceso de apelaciones. Este momento tenemos una gran cantidad de apelaciones de los jóvenes que tenemos que ir resolviendo, ¿no es cierto? Pero también hemos tenido que dedicarnos a atender esta especie de emergencia, digamos, y por supuesto, posiblemente se retrasen algunas cosas del mismo proceso, pero no hemos paralizado para nada. En este caso nosotros estamos resolviendo este tema, por ejemplo, la petición de todos los protocolos, porque tendríamos que darles desde videos, las bitácoras de los guardias, y recogiendo todos los acuerdos de confidencialidad de los estudiantes, de los docentes, ¿no es cierto? Es decir, tenemos no carpetas, sino tenemos cajas de documentación. Entonces, si alguien quiere acceder a eso, o sea, nosotros estamos listos, nosotros tenemos los originales y por supuesto les podemos entregar copias absolutamente de todo. Ahora, Patricio, en caso de confirmarse de que los exámenes que circularon en redes sociales, que se vendieron o a los que pudieron acceder previamente los estudiantes, corresponden efectivamente las preguntas al examen que se preparó para esta prueba de admisión, ¿cuáles serán las decisiones? ¿Ustedes han pensado en que quizás se debería volver a tomar la prueba? No, la prueba no se puede volver a tomar. Es decir, aunque se confirme que ha habido filtración de la Rosana, prueba, no se podría tomar. Ahí le podría decir una cosa. Hay miles de estudiantes, ¿no es cierto?, que se prepararon para este examen. Hay miles de estudiantes que estudiaron para este examen. ¿Sí? Hay miles de estudiantes. Y otros que probablemente no, y que tuvieron la posibilidad de acceder a una prueba anterior. Todavía no tenemos nosotros esa respuesta, esa resolución, ¿no es cierto? Es decir, eso es fruto de la investigación. Pero yo quiero tomar las palabras del señor rector aquí. El señor rector ha sido absolutamente firme. Primero, que esto tiene que investigarse
hasta el fondo y tiene que haber respuestas reales sobre esto, ¿sí? La otra cosa es que si en el caso, en el supuesto de que algo pasó, o sea, si son personas al interior de la universidad, inmediatamente tendrían que salir de la universidad, porque no podríamos nosotros trabajar bajo niveles de confianza con personas que han hecho esto, por supuesto, y eso además es un delito penado, porque es sustracción de documentos públicos. Entonces, mire, hay todas esas posibilidades. Y, por supuesto, si se investiga y se logra detectar eso, habrán estudiantes que posiblemente se demuestre también que accedieron de manera fraudulenta. Y, por supuesto, esos estudiantes, por más Patricio, que estén... que anteriormente... termino. Por más que estén estudiando en la universidad, supongamos que la investigación de la Fiscalía demora un año. Estos estudiantes accedieron a primer ciclo de carrera o segundo ciclo de carrera en medicina, por supuesto estos estudiantes también serán expulsados de la universidad. Entonces, por lo tanto, o sea, nosotros más bien advertimos ya, ¿no es cierto?, con las palabras del señor rector, que esto tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Pero justamente en esto de investigarse hasta las últimas consecuencias, recordamos que en procesos anteriores, luego de los cursos de nivelación y las pruebas, ya se dieron denuncias de esta naturaleza en una de las facultades y todavía no hemos conocido una respuesta. Rosana, las investigaciones hasta las últimas consecuencias, nos preguntamos hasta dónde llega. Rosana, siempre en estos procesos hemos tenido nosotros denuncias. En el 2017 hicimos... Pero fueron denuncias muy similares de venta de los exámenes que se iban a tomar, es decir, como que la historia se repite. Por eso estamos nosotros pidiendo, a ver, nosotros siempre van a ver, verá, a ver, hay una cosa previa. Digamos, hay gente que se siente perjudicada. Sí, por supuesto, siempre va a haber eso. O sea, en todo caso, nosotros tenemos, en nuestras aulas tenemos estudiantes que se sienten perjudicados y que nos piden reclamos, ¿no es cierto?, de recalificación de exámenes. Y, de hecho, en un proceso así tan delicado y tan complejo y de la magnitud con la que lleva a cabo la Universidad de Cuenca, son 21,000 estudiantes, ¿no es cierto?, que querían, que rindieron el examen, fueron 34,000 exámenes, ¿no es cierto? Ayer conversaba con una chica de aspirante, ¿no es cierto? Ella decía, yo quiero entrar a medicina. Entonces le preguntaba, decía, ¿y por qué medicina? Dice, porque yo en medicina, dice, a mí me gusta la medicina y claro, digo, no te gusta que vean que sufra la otra persona, supongo yo, porque los médicos trabajan con sufrimiento permanente de la otra persona, sí, dice. Dice, no quiero eso, o sea, yo no quiero que las personas sufran. Digo, entonces, ¿por qué optas por medicina? ¿Por qué no optas por enfermería? Cuando la enfermera está mucho más cercana, ¿no es cierto?, al paciente, está apoyándole más afectivamente, ¿no es cierto? Porque el médico tiene un montón de pacientes y lo que hace es acercarse, recetar y ya, se va. Pero si es esa la decisión, la decisión del estudiante, entonces opte por otra posibilidad. Hay otra cosa también, o sea, es decir, el tema de la orientación, todavía exactamente, entonces nosotros falta mucho por trabajar. Mantenemos carreras, la CNSI tiene 8 carreras, ¿no es cierto?, que son las de mayor demanda de los jóvenes. ¿Por qué? Porque están creyendo que esa es la tabla de salvación económica, ¿no es cierto?, para su situación. Entonces, todas estas cosas tienen muchas sutilezas y muchas delicadezas, ¿no es cierto?, cosas muy delicadas que están detrás de esto. Entonces, yo creo que sí es importante que se analice también este contexto, ¿no? Es decir, ¿por qué no se da en sociología? ¿Por qué no se da en las carreras de pedagogía? Y se da justo en medicina, ¿no es cierto? Alguien está tratando, el número por de supuesto, estudiantes es muchísimo exactamente, más alto. Sí, alguien está... A nosotros eso sí creemos, ojalá podamos en este proceso de investigación determinar también, ¿no es cierto?, alguien está tratando de hacernos daño también. De hecho, como le digo, Rosana, siempre un proceso de evaluación es un proceso competitivo entre los seres humanos. Y esos procesos, desgraciadamente, en la sociedad en la que estamos viviendo, Bauman dice, esta sociedad contemporánea... Sociedad líquida. Sociedad líquida, ¿no es cierto? La ética casi no funciona, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo entiendo que los papás están desesperados, yo soy padre, yo también me desesperaría por mi hijo, ¿no es cierto? Pero Bauman nos dice, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no pensamos qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Es decir, el mundo que está destruyéndose, este mundo antiético, este mundo de corrupción, este mundo de desastres, ¿no es cierto?, que estamos construyendo nosotros mismos, no estamos viendo. Hay estudios que dicen que de aquí a 100 años posiblemente suba 5 grados de temperatura la Tierra, y con 5 grados más, perdóneme, ya no vivimos aquí. Entonces, nosotros seguimos alimentando ese proceso, ¿no es cierto? Es decir, nosotros sí estamos trabajando profundamente, eso sí, con nuestros estudiantes en la universidad sobre elementos de ética. Es decir, un ingeniero tiene que ser ético, un médico tiene que ser ético, un periodista tiene que ser ético, ¿no es cierto? Un docente tiene que ser ético. Y eso yo creo que es un elemento fundamental con el que estamos trabajando. De hecho, o sea, nosotros no podemos negar que
los seres humanos podemos cometer algún error. O sea, no digo que nosotros hemos cometido, ¿no es cierto? Pero puede cometer errores. Ojalá los errores sean más bien no por hacer daño al otro, sino porque algo pasó ahí, ¿sí? Y eso se puede comprender. Patricio, paralelamente a esto circuló en la página oficial de Facebook de la Universidad de Cuenca un anuncio en el que hacía referencia y se dirigía a los estudiantes aspirantes y justamente les decía: ante las inconsistencias presentadas en el envío de las calificaciones de los exámenes de admisión, informamos, se rectificarán los errores presentados y se actualizarán los datos en el transcurso de las siguientes horas. Ya. También hubo un problema ahí. Explico también eso, ¿sí? Como todo está manejado por seres humanos, ¿sí? Posiblemente lo que pasó ahí fue que la foto del examen del estudiante se corrió. Y mandaron a otro estudiante y se corrieron todos los exámenes, ¿sí? Pero la nota que el estudiante recibió fue la nota efectivamente del estudiante. Hay varios estudiantes que dijeron: no, es que la nota del otro, ¿cómo va a tener mi misma nota? No, es que era tu nota. Entonces, algunos estudiantes, algunos jóvenes, no es cierto, no estudiantes, sino algunos jóvenes, hicieron capturas de pantalla y tenían los 2 números de cédula y verificamos con ellos mismos que la nota era diferente de la que le llegó, de la nota de él. Entonces, eso ya se solventó el día de ayer, como le digo. O sea, no son errores que tengan ninguna mala intención. O sea, son errores posiblemente del manejo del sistema, pero eso ya ayer se aclaró y yo creo que eso está absolutamente solventado. Ahora, Patricio, ¿qué tiempo se han dado ustedes? ¿Qué tiempo se van a dar justamente para poder avanzar en estas investigaciones? Entendemos que las notas deben ser pasadas a la Secretaría Nacional de Educación Superior, a la CENESID, porque esta nota, recordemos, es únicamente el 30% que se suma a la nota del ser bachiller, que es el 70%, y entendemos que hay unos cronogramas que cumplir. ¿Cuáles son los tiempos que ustedes se han planteado? Como le decía al inicio, nosotros no hemos paralizado, ni vamos a paralizar. El proceso sigue como tal. Nosotros tendremos las notas de todos los estudiantes, de los aspirantes, y de acuerdo a los tiempos nosotros enviaremos todas las notas. Por supuesto, recalcar que esta nota es del 30% frente al 70% que tiene y es la CENESID la que hace esta sumatoria, y es la CENESID la que pasa los listados de quiénes son o no son admitidos. Exactamente. Además, ellos tienen su sistema en el que tienen política de cuotas para estudiantes que tienen discapacidad, estudiantes que de extrema pobreza, o sea, una serie de ponderaciones que hacen ellos. Entonces, ellos son los que en última instancia, ¿no es cierto?, dan el cupo a carrera a los jóvenes. Ahora, Patricio, antes de cerrar esta entrevista, nos gustaría un poco también que nos comente cómo fue el proceso para la elaboración de los exámenes para cada una de las carreras. Efectivamente, fueron pruebas de conocimiento, fueron pruebas de aptitudes, de los conocimientos básicos quizás que requieren ya los estudiantes bachilleres para poder ingresar al primer año de la carrera. ¿Cómo fue el proceso para la construcción ya de los exámenes? Bueno, ahí habían algunos elementos que nosotros habíamos trabajado. Lo primero, nosotros cogimos los referenciales del bachillerato, es decir, los conocimientos que los jóvenes tenían en el bachillerato, a tal punto que en el área 7 los textos de estudio o los documentos de estudio eran precisamente los textos de bachillerato de primero, segundo y tercero de bachillerato, a excepción de un texto de anatomía que la Facultad de Medicina tiene elaborado para los cursos propedéuticos o cursos de nivelación. Entonces, ¿qué se les dijo a los chicos? Saquen una copia de este documento y si quieren ustedes circulen y ustedes tengan eso. O sea, ese fue, así fue el proceso, exactamente. A ese material. Ahora, para elaborar el banco de preguntas, ¿no es cierto?, se tomó como referencia eso, pero también se tomó como referencia el perfil de entrada del estudiante a la carrera. Entonces, ahí se combinó esos dos elementos. Cuando hablamos del perfil, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los conocimientos mínimos para acceder a la carrera. Es decir, un joven necesita mínimamente estos conocimientos, digamos, ¿no es cierto? Matemáticas, anatomía, física, en este caso, ¿no es cierto? Anatomía, biología, química, por ponerle el ejemplo del área 7, ¿no es cierto? Estos son los elementos que nosotros necesitamos, que los jóvenes entren al primer ciclo de carrera y no fracasen, ¿no es cierto? Y que con estos conocimientos sí puedan seguir avanzando. Eso sucedió en cada una de las carreras. Con ese criterio, ¿no es cierto?, se pidió a las facultades, y las facultades, por supuesto, sus autoridades, nominaron a docentes de manera anónima para que elaboren bancos de preguntas. No sabemos a cuántos, pero en este caso, ¿no es cierto?, la idea era que haya una confidencialidad en la elaboración de las preguntas. Los docentes entre ellos no se conocían.
Entonces cada uno hacía un banco de preguntas. Tampoco. No, nosotros no accedíamos a nada, nosotros quisimos es dirigir el proceso, ¿no es cierto? Entonces, no sé, se me ocurre, un docente hacía 20 preguntas, otro 20, y luego se juntaba. Claro, y luego se juntaba, pero en las áreas, o sea, ni siquiera se llegaron a juntar, una persona llegó a conocer todo el banco de preguntas. Por ejemplo, en el área 7, ¿no es cierto?, estuvieron dos facultades, medicina y odontología. Entonces, los subdecanos de medicina y de odontología fueron los que subieron los bancos de preguntas de sus facultades, los que elaboraron los docentes de sus facultades. Entonces, al subir al sistema, entonces subieron dos personas que ni siquiera conocieron, ¿no es cierto?, todo el banco de preguntas, solo conocían el banco de preguntas de su facultad. Entonces, eso está garantizado porque nosotros tenemos, por supuesto, los acuerdos de confidencialidad, que es lo que podríamos hacer eso. Luego, eso entraba al sistema, pero a un sistema que no estaba conectado en red. Eran computadoras que no tenían ninguna conexión a red. Todo se hizo con memorias flash. Es decir, se pidió que se trabaje en sus computadoras personales, en sus casas, sin conexión a internet. O sea, es decir, tomamos todas las medidas de seguridad. Y en esta memoria flash, una vez que estaba subido, el personal de la DTICS accedía no a las preguntas, sino al sistema para que el sistema pueda sacar las versiones de los exámenes. Una vez que sacaba las versiones de los exámenes, se llevó a la imprenta a sí mismo, ¿no es cierto?, en flash memories, ¿no es cierto?, externos, no sé, y se llevó a la imprenta donde hubo las medidas de seguridad también, a tal punto que el personal de la imprenta salió a hacer otras actividades fuera de la imprenta. Durante toda esa semana, exactamente, se cerró la imprenta, exactamente, salieron a hacer actividades del personal y ahí únicamente lo que se hacía es, o sea, es decir, se conectaba la memoria flash a la impresora y la impresora que no estaba conectada en red imprimía los exámenes de impresoras grandes de la imprenta. Hasta ahí, o sea, se seguía todo este proceso, es decir, sacaba la impresora, además, no solamente que imprimía, sino también engrapaba los grupos de preguntas, en este caso, lo que le comentaba. Y, por supuesto, sacaba la hoja de respuestas de cada estudiante. Entonces, hacía bloques por aulas, como ya estaba definido en el sistema, y eso lo que se hizo es que grupos de docentes también, ¿no es cierto?, se pidió a las facultades para que ayuden en el empaquetado. Entonces, en el empaquetado, ¿qué hacían? Como estaban ya por aulas, lo que hacían cerrados. En sobres, se metían sobres cerrados, se sellaba ese sobre, se ponía un sello y, por supuesto, la firma de la persona que empaquetó. O sea, todo eso tenemos registrado nosotros. Es decir, no había un lugar donde pudiera, ¿no es cierto?, filtrarse algo. Por eso es que a nosotros nos extraña que esta denuncia salga después de todo el proceso. Entonces eso les contamos y eso podemos nosotros certificar absolutamente todo. ¿Los chicos podían entrar con teléfonos celulares a dar las pruebas? No. A dar las pruebas ni a todo el proceso anterior. Es decir, si nosotros como miembros de la comisión queríamos verificar, por ejemplo, el empaquetado, los celulares se dejaban en la parte de adelante. Es decir, los celulares no hubo en ningún momento la posibilidad de que puedan ingresar. Claro, pero imagínate que con el celular podían hacer rápidamente una foto. Sí, le cuento qué es lo que pasó el día martes en la noche, tipo 6:15 de la tarde, me llaman desde el rectorado, una compañera funcionaria me dice: Patricio, sabe que hay una mamá acá que está un poco buscando y está desesperada porque se ha llevado las dos constancias de su hija de que ha dado el examen, no ha dejado al profesor la constancia del examen. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Esta señora viene a mi oficina, digo, mándele a mi oficina, vino a mi oficina y la sorpresa para mí es que la hija se ha llevado no solamente las dos constancias, sino se ha llevado toda la hoja de preguntas. Y claro, averiguamos enseguida a ver qué pasó, ¿no es cierto? Resulta que el rato que ya terminó el examen, o sea, es decir, fue el examen a las 9 de la mañana, a las 10:30 el profesor ya dijo: este rato ya traigan todos los exámenes, todos los chicos se agolparon. Se agolparon al lado del escritorio de él y claro, unos la desesperación, dejaron el ojo. Situaciones que les puede pasar y la chica, o sea, además, bueno, o sea, no voy a referirme despectivamente a nada, pero era una señora que estaba, no sé, de alguna de las comunidades, que estaba preocupadísima por esta situación. Entonces, cosas como esas sucedieron. Entonces, al siguiente día, ¿qué dijimos a los profesores? Por favor, el rato que llegue la hora, no hagan que se agolpen todos, váyanles llamando de uno en uno para que ustedes vayan haciendo esto. Es decir, de todo hemos ido aprendiendo en este proceso. O sea, hay cosas que ya sabíamos del 2017, que hemos tomado todas las medidas de seguridad, pero en situaciones como esta es la primera vez que nos sucedió. Entonces decimos, no sé, o sea, algo pasó también ahí, ¿no es cierto? Sí.
Bien, queremos Así es, agradecer Rosana. a Patricio. Muchas gracias. En realidad creemos que ante la expectativa, el interés y la preocupación de un altísimo número de jóvenes bachilleres y de sus familias, es importante tener claro qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó en la Universidad de Cuenca en cuanto a los exámenes de admisión. Y en ese sentido agradecemos la presencia de Patricio Rosana, Narváez en solo esta mañana. Sí, una por cuestión supuesto. final, nada más. O sea, nosotros sí queremos hacer un llamado a los papás que tengan tranquilidad sobre este proceso. Es decir, que tengan toda la confianza. Nosotros estamos haciendo todo para que esto de aquí realmente sea transparente. O sea, no queremos que esto se vuelva una bola de nieve que no tiene razón de ser. O sea, si, nuevamente retomo las palabras del rector, si alguien hizo algo, o sea, esto de aquí, de hecho, se va a tener que responder por sus actos. O sea, pero nosotros, como le estamos contando, ¿no es cierto? Esperamos que así sea. Como le estamos contando, o sea, nosotros creemos que no pasó absolutamente nada, ¿sí? Muchísimas gracias. Es Patricio Narváez, él es coordinador del proceso de admisión de la Universidad de Cuenca.